Otro lunes más en mi sagrado femenino. Para mí es un honor estar ya en septiembre y ser el primer lunes en el cual vamos a ver un mega tema. Primero que todo, quiero enviarles un gran saludo a mis compañeras de este camino tan maravilloso de mi sagrado femenino. Primero a Violeta Monge, a Zulay Rodríguez y Gina Cubillos. Mi nombre es Cris Moreno, soy de Quito, Ecuador, y para mí hoy es un honor el poder irnos a otro extremo y empezar a hablar sobre la astrología. Vamos a ver los tránsitos del mes de septiembre para poder ver y utilizarlos a nuestro favor en este proceso tan maravilloso, porque cuando entendemos y nos damos cuenta de que influencia tanto lo que está pasando en la astrología y que debemos utilizarlo a nuestro favor, ahí es cuando podemos transformar y empezar a construirlo desde muchas otras formas. Hoy yo le he invitado a María Antonieta Ley, que se encuentra desde Panamá. Ha sido mi amiga por muchos años, ya 5 años, porque nos conocemos desde hace bastante tiempo. Y claro, lo interesante es que ella emprendió este viaje desde hace muchos años atrás sobre la astrología védica y empezar a entender. Yo por eso cuando me hablaba de las casas o de algunos otros temas, yo decía, uy, no, 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 pero explícame más fácil para poderlo entender, porque es tan complejo estos temas, pero tan maravillosos. Pero en algunos momentos de mi vida me dijo cosas en las cuales me daba sentido, como la astrología me estaba influenciando en mi vida en ese momento. Y ahí es cuando nos damos cuenta qué maravilloso que es esta parte de la astrología védica. Y claro, quiero contarles un poco para que ustedes sepan quién es María Antonieta Ley, o sea, qué está haciendo, qué ha hecho de su vida para que le puedan acoger y acompañar en este proceso hoy en mi sagrado femenino. Bueno, les cuento que ella ha tenido algunos estudios relacionados al esoterismo y la parte de la parte filosófica, y tiene un proyecto que se llama Lotus Védica, en el cual desde que le conozco lo tiene, en, y desde donde ella imparte y da a conocer sobre esta parte de la astrología védica. Realmente, cuando ella le conocí hace 5 años, recién empiezo a entender que existen otro tipo de opciones sobre la astrología. Entonces ahí es cuando empiezas a ver las cosas desde otros ojos, desde otras formas. Les cuento que ella es experta en astrología védica. Su especialidad es en yoga, en ayurveda y, cabe la redundancia, en astrología védica y también en ciencia de la luz. Es consejera de salud holística desde la conexión, y ahí entra esta parte de que es importante el poder entender nuestro cuerpo para saber qué nos está pasando, porque a veces nos ocurren ciertas cosas y decimos, no, el dolor de estómago, no. Y ahí entro en la parte de mis estudios de la biodescodificación, hay que empezar a indagar qué es lo que no nos deja entender en nuestro proceso. Y claro, ahí nos lleva a que empecemos a construir y darle otro tipo de sentido a nuestra vida y cuidar más de nosotros, como el cuerpo, la mente y el espíritu. Ya ven, es tan importante porque así llevamos a poder estar equilibrados, poder avanzar y poder seguir evolucionando. María Antonieta, bienvenida a este día. Realmente para mí es un honor poder compartir el día de hoy contigo. Namaste, Cris. Namaste a todas las chicas y el público en general de este espacio. Gracias por permitirnos participar en él y pues tener otro canal de difusión de estos conocimientos profundos del alma, de la existencia de nuestras vidas. Gracias por tremenda presentación. Me siento muy honrada y verdaderamente bendecida por tener este espacio.
Y bueno, definitivamente sí, como habíamos hablado previamente, sí había trabajado en el contenido para iniciar el noveno mes del año, septiembre, con varias cosas que coinciden justamente, varios tópicos con la temporada de eclipses, que Ah, son qué lindo. portales. Sí, son portales. Como me estabas preguntando si eran portales, sí, definitivamente son portales energéticos en la cual llaman más que nada a la introspección, porque es como que si estamos en este momento estableciendo este bonito diálogo y de repente se va la luz eléctrica y quedamos en oscuridad. Y cuando es una oscuridad momentánea, ¿verdad? Es algo que llama a que nosotros busquemos por dentro esa necesidad que tenemos de crear nuestra mejor versión, nuestra oportunidad de mejora, ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué necesitamos trabajar para ser mejores personas, para ser mejor sociedad, mejor país, mejor planeta, mejor universo. Y luego retoma la luz, pero ya habiendo trabajado este proceso de lo que teníamos que mejorar para traerlos nuevamente a la luz. Y son cosas como también, o fenómenos como claro está en este universo, como los planetas retrógrados, que más bien es un movimiento del mismo planeta Tierra que hace un efecto, digamos, como que de retrogradación, como quien dice, pero es más bien un efecto óptico, pero en realidad es el planeta que se mueve y sea como sea, la polaridad tanto de la Luna, que es nuestro satélite natural, y en los polos magnéticos de la Tierra, ya desde el punto de vista de la astronomía, son energías que jalan y dan resultados, arrojan resultados porque somos reflejo de lo que son los cuerpos celestes, las estrellas, somos materia viva, somos todo un universo complejo que tenemos alma, tenemos mente, tenemos cuerpo astral, tenemos este cuerpo mental, cuerpo físico, somos un todo. Y entonces, a raíz de ese todo, pues, en la oportunidad de los eclipses, es el momento de hacer esas revisiones, porque se va momentáneamente la luz, pero al regresar es como que nuevamente aquello que trabajamos, que procesamos, que internalizamos, es lo que nuevamente, pues, florece y es lo que se circula, pues, o lo que vuelve a ser, siempre y cuando que uno tenga ese estado pleno de conciencia de esa necesidad que uno necesita trabajar para mejorar y por ende evolucionar. Sí, qué lindo. Y ahí ya me salieron algunas ideas de preguntas que quiero hacerte en el camino, que, porque se están hablando de muchas cosas, pero quiero que entremos para que te conozcan un poco más. Y yo quiero que nos cuentes cómo fue tu historia, o sea, cómo llegaste a este camino. Bueno, esto fue realmente desde que yo era niña. Siempre tuve esa atracción a ver el cielo, a ver las estrellas, a ver la luna en sus fases, y me preguntaba por qué se veía así o por qué, pues, cuando tenía esa oportunidad y pues también, aunado con eso, recuerdo que mi mamá y mi papá me grababan mi voz de niña y yo no sé si decirlo intuitivamente o por ver imágenes quizás de Walter Mercado, de niña, me gustaba como repetir y hablaba del cosmos, hablaba de los signos y las estrellas, que si Aldebarán, que si, bueno, Aldebarán, que es Rohini en India, esto Yeshta, que es en India, que es Antares acá en Occidente, y también sobre todo en el año de 1986, aquí en Panamá tuvimos la oportunidad única de la presencia, la visita de el famoso astrónomo Carl Sagan, el que hizo la serie de Cosmos. Entonces fueron, cuando el cometa Halley también en ese entonces se presentó y tuve la oportunidad de verlo y la historia que me indagaba, que casualmente cuando el escritor de Tom Sawyer, Mark Twain, estuvo en Panamá para el año de 1910 más o menos, que fue, no miento, un poco antes, en 1910 fue cuando él falleció, porque ese escritor casualmente, él nació en una época del tránsito del cometa Halley y murió en 1910,
y él estuvo en Panamá también para la época de la construcción del ferrocarril transísmico. Y entonces fueron datos, porque también la historia es otra de las ciencias que a mí me han apasionado de por vida, que fue hilvanándose en mi vida. Y luego cuando veían las enciclopedias, imágenes del Taj Mahal y de los elefantes, y poco a poco todo lo que era magia, siempre me llamó la atención, pues siempre, o sea, es algo, y cuando también veía los cristales de cuarzos y cosas así, me llamaban sumamente la atención. Y poco a poco, mi mamá recuerdo que me metió en un conjunto de música típica, bailaba, me gustaba mucho, pero fue lo que poco a poco, al crecer, me fue llevando al mundo de la práctica del yoga, del autoconocimiento a través del cuerpo físico, el sistema de los chakras, y poco a poco una cosa me fue llevando a la otra. Entonces, prácticamente al ingresar a estudiar el profesorado de yoga y también me gustaba mucho también estos temas de inspiración esotérica, veía cartas de tarot, todo eso me fue llamando la atención. Y había algo que, pero ¿por qué me llama de sobremanera la atención esto? Y fueron preguntas que me fui formulando en mi camino y las respuestas todavía creo yo que las estoy encontrando porque es un proceso que una vez que tú inicias y adquieres ese estado de conciencia y de crecimiento, pienso que es algo que no te detienes, que vas creciendo y vas floreciendo con él y descubriendo muchas cosas para tu autoconocimiento y de pronto encuentras tu propósito de vida y pues sentí que luego de terminar mi profesorado de yoga, fue aunado con el Ayurveda y también con lo de la carrera de pues consejera de nutrición holística, fue llevándome una cosa a la otra porque también siempre me gustó alimentarme de forma saludable y consciente también. Y pues así poco a poco me fue llevando a lo que es el estudio de la astrología. La astrología, claro, que fue la occidental, la primera de forma completamente autodidacta que fui aprendiendo, investigando y viendo a diferentes expositores. Bueno, ya dije uno, que es Walter Mercado, bien que mal, pero luego tuve la experiencia de conocer a mi profesor Pablo Contreras Helena cuando me leyó por primera vez mi propia carta astral y sentí que era mucho más atinado y más en concordancia con la descripción de lo que soy yo hoy día y obviamente mi evolución a lo que dice la astrología occidental. Pero luego me fue llevando y llevando a estudiar la astrología védica porque ya fue haciendo, estuve en India en el año 2013 y eso fue como que otro acelerador, como un trampolín para irme hacia todo lo que es las ciencias védicas, Vaishnava, también en convivencia con los Hare Krishna y tener también esa cosmovisión gracias a la lectura del Bhagavad Gita y ir cultivando también la práctica de la meditación, o sea, fueron semillitas que fueron dando por resultado el estudiar la carrera y convertirme en una experta. Y bueno, básicamente es lo que me resonaba para yo poder interpretar el mundo, mi mundo interior primero, y luego como propósito de vida para guiar a otras personas en su propio proceso de crecimiento integral. Cuando digo crecimiento integral, estamos hablando de una persona en su cuerpo físico, en su cuerpo mental y lo que en espíritu conlleva, ¿no? Porque sí creo firmemente en que tenemos un propósito de vida que venimos a cumplir en este mundo material y bueno, eso fue lo que me resonó para llegar a esto. Y bueno, allí vino el proyecto de Lotus. Primero se llamó Lotus Yoga, porque yoga quiere decir unión, pero luego en la pandemia fue como un proceso de pausa para otras cosas, pero fue algo también de mucha introspección para hacerme o ponerme creativa y bueno, lo remastericé como Lotus Védica y bueno, ahí la tengo en mis redes sociales, tanto en Instagram como ahora en TikTok. Me puse moderna y pues bueno, también estoy en Threads por ahora y bueno, ahí poco a poco dentro de lo que voy y con mis otras actividades extracurriculares y las oficiales de mi trabajo actual, las voy alimentando y las voy haciendo crecer pues para este público cautivo en búsqueda, que está en constante búsqueda de cosas que aporten a su crecimiento integral. Claro, es interesante, María Antonieta, porque es la primera vez que me comentas de esto. Esto de las preguntas de la vida, no se asusten si tienen
hambre de entender muchas cosas en tu vida, porque a mí también me pasó lo mismo, que no entiendes qué pasa, qué te está sucediendo, qué es. Y fue súper interesante porque hace 10 años, cuando empecé a estudiar el coaching, de repente mi alma entendió algo, pero yo desde la parte mental no lo había entendido. Sabía que algo entendió. Y ahí entra también esta parte de los despertares. Y que en ese momento muchas cosas tal vez no las vas a entender desde la parte física, pero el alma las entiende y te ayuda a poder evolucionar y crecer, que es tan importante. Y ahí nos damos cuenta de que cada uno tiene sus propias preguntas, porque claro, por mucho tiempo me juzgaba y decía, no, o sea, porque tengo esta hambre y claro, tienes de esta hambre de estudiar, de entender cada cosa, el entender por qué. Pero claro, a mí me pasó algo hace unos 15 días que fue súper interesante, que fue la unión de muchos pedacitos del rompecabezas y se armó el rompecabezas y te ayuda a entender tu proceso. Porque es importante entender el proceso de María Antonieta, es su proceso, cada uno es un camino distinto. Entender que eso nos lleva hacia los llamados que tenemos o algo que te resuena muchísimo. Y eso tienes que hacerlo. O sea, cuando tienes esa intuición de que algo va a pasar o que algo requieres hacerlo, hazlo, porque eso es lo que te va a llevar a que cada vez puedas dar esos pasos y puedas tener una vida con paz, con tranquilidad y siendo feliz y disfrutando de la vida totalmente. Sí, yo voy a entrar así súper rápido porque sí es importante, antes de que entremos a hablar un poco de la parte de los tránsitos, ¿qué es la astrología védica? Bueno, mira, en primera instancia yo preferiría definirla en términos generales. Es básicamente la ciencia en la cual, basada en las posiciones de los cuerpos celestes, entiéndanse planetas y las estrellas, ellas derrochan, destellan una energía. Entonces, basadas en sus posiciones, ella da un resultado cuando la tomamos como referencia para entender ciertas situaciones o eventos, ya sean nacimientos de personas, ya sean guerras, ya sea siembra y cosecha de plantaciones que nos alimentan, para eventos puntuales y a través pues de ellos, de esa huella o esa impronta que está en el cielo, son los marcos de referencia que nos ayudan a entender por qué o obtener, darnos una idea al menos de por qué se dio esta situación de acuerdo con la posición de ese planeta o de esa estrella. Entonces, en la astrología occidental, porque estamos en Occidente, los puntos de referencia son las estaciones, así como tenemos primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Lo que son los solsticios y los equinoccios. Solsticios es cuando el sol se inclina más hacia uno de los hemisferios, de los dos hemisferios que se divide la Tierra, y los equinoccios cuando hay una igual equidad de duración de la luz solar en ambos hemisferios. Entonces, esos son los marcos de referencia en la astrología occidental, mientras que en la astrología védica o sideral también, que se le llama por sistema siderio, se basa básicamente, valga la redundancia, en las estrellas fijas como marcos de referencia para hacer las mediciones de los tránsitos planetarios. Si bien es cierto que ambas astrologías iniciaron en una medición igual, ¿qué sucede? Que nuestro planeta Tierra, al igual que el resto del cosmos y el universo, están en constante movimiento. Entonces, inicialmente la estrella polar era Alfa Draconis y luego, bueno, con el movimiento de precesión de la Tierra, ¿qué pasa? Que la Tierra, nuestro planeta, está inclinado sobre un eje, el eje polar. Entonces, cada año se va inclinando por un grado. Entonces, esto va haciendo una alteración en el sistema matemático. ¿Y qué pasa? Que el sistema occidental y el sistema sideral se fueron dividiendo. Entonces, es como decirte, bueno, la distancia de Panamá a Quito en kilómetros es tanto, y la distancia de Quito a Panamá es, bueno, tantos kilómetros, por hablar del sistema métrico, ¿cierto? Claro.
Y la distancia de Quito a Panamá, vamos a hablar del sistema imperial, son en tantas millas. Entonces, entiéndase que el sistema sideral y el sistema occidental son dos sistemas de matemáticos como marcos de referencia que se complementan muy bien y tienen los mismos orígenes, pero simplemente que con el paso del tiempo y el movimiento de precesión del planeta Tierra, han hecho su diferencia matemática y por ende se podría decir hoy día que la astrología occidental se enfoca más tanto en el aspecto psicológico del hombre y la mujer, basados también mucho en los principios del psicoanalista Carl Jung y de Rudyard, que son los, bueno, en parte Carl Jung no era astrólogo, pero era un psicólogo de gran renombre, pero Dane Rudyard sí tenía su base psicológica para sus planteamientos de astrología humana. Sin embargo, por otra parte, con los grandes sabios o rishis en India, el la premisa principal era el autoconocimiento, y esto ya es basado en los grandes sabios o rishis de India, que siempre llamaban a la introspección y al autoconocimiento antes de, o sea, para tenerlo cimentado, para poder proyectarlo hacia el mundo exterior. Aparte de que en India siempre se vieron los planetas como grandes deidades, como parte pues o sea, complementario a la triada de Brahma, que es el dios creador, Vishnu, que es el dios de la conservación, y Shiva, que es el dios de la destrucción. Pero a mi concepto, yo diría que el dios de la transformación. Y básicamente en eso es que se dividen ambas ciencias, bueno, son ciencias igual, pero se dividen en sus sistemas de medición, y para saber de un sistema a otro se hace un cálculo matemático y es de alrededor de 23,57 grados para determinar, ya sea sumándole o restándole de un sistema a otro. Pero son, digamos que, dos versiones complementarias que cuentan la misma película del consultante o la persona que desea conocerse de acuerdo a lo que proyectan los astros sobre su vida. Ya puede ser en la parte del pasado, el presente y pues su proyección a futuro, ¿no? Ahí quiero entrar con dos cosas que me voy a ir un poquito hacia un lado, porque yo recuerdo que hace un par de años tú hablabas de que el país también tiene una identidad y de acuerdo a sus astros, crea su historia, o sea, tiene esa historia, ese karma que va llevando el país. Entonces ahí nos damos cuenta de que es tan importante entender esta parte o hacerte la carta astrológica una vez al año para poder saber qué caminos tomar, qué decisiones y saber en qué momentos no son los adecuados para poder ir avanzando. Entonces, a mí ese tipo de cosas me han parecido interesantes. Y luego la otra cosa que también me llamó mucho la atención, que primera vez que te escucho, ya lo había escuchado de otras personas, es esto que dices que los ejes se están moviendo. O sea, eso significa, porque se hablaba muchísimo de que va a haber un cambio de polaridades. ¿Tú cómo le ves eso? Definitivamente que sí, porque el universo es constante movimiento y no hay nada estático. Inclusive, o sea, la polaridad es, o sea, es el eje, como siempre hemos visto, ¿verdad? Como se inclina la Tierra. Y la Tierra está también en constante movimiento, tanto en el movimiento de rotación que nos permite el día y la noche, y el movimiento de revolución o traslación que es sobre la órbita alrededor del Sol, porque somos parte del sistema solar. Definitivamente nada permanece estático, y es como también la misma filosofía Vaishnava y también dentro de muchas otras creencias y filosofías, sobre todo las orientales, en la que plantean sobre el principio de impermanencia. Entonces no podemos, y de hecho el Big Bang que creó el universo estuvo configurado de una manera. ¿Por qué nosotros entonces aferrarnos a que se va a mantener de una manera? Si algo que también tenemos seguro, ahora hoy día tú eres Cris Moreno, hoy yo soy María Antonieta Lai, pero no saben, bueno, dependiendo también de qué proyecta la carta y si la misión de vida estuvo cumplida en este mundo material, no sabemos, estamos totalmente en un cuerpo prestado. Esto es totalmente cumplir un propósito de vida que el cosmos, el universo tiene
para nosotros y que hemos aceptado voluntariamente cumplir con esa misión, pero sabemos que es algo completamente impermanente, porque quién sabe si nos toca reencarnar en otro ser para cumplir otro propósito que la divinidad del bien mayor desea para la evolución del cosmos y del mundo. Y si nosotros evolucionamos como individuos, también estamos contribuyendo a la evolución de la humanidad como tal. Ah, sí, y claro, o sea, cómo influencia todo lo que hacemos y sentimos y es tan importante esta parte de la responsabilidad. Ahí, antes de entrar un poco en la parte de materia y todo, me han venido como dos ideas que quisiera como recalcarlas. La primera, sé, porque he estudiado sobre esto de la numerología védica, que cuando cambiamos nuestro nombre, nuestra historia también puede cambiar, porque hay una influencia en esa parte de la vibración del nombre que es tan importante. Entonces, ahí yo me estaba cuestionando y preguntando, si yo en la actualidad vivo en el Ecuador y decido irme a vivir a Miami o decido irme a vivir a Francia, ¿mi historia puede también cambiar? O sea, la influencia de esta parte de los astros cambia totalmente. Bueno, primero es analizar tu carta astral y qué contiene ella y qué mensajes como astróloga yo podría interpretar de acuerdo con ello. Definitivamente que cada lugar tiene su impronta o su vibración energética y al fin y al cabo es nuestro libre albedrío. Y lo que tú vayas desarrollando, ya sea en Quito, en Miami, en París, en cualquier ciudad, ya es completamente también lo que resuena y lo que está, lo que tú vas a ir construyendo. Si bien es cierto que los astrólogos hay muchos que les gusta eh, hacer predicciones. No quiero decir que las predicciones estén mal, pero a mi parecer y sentir personal, no soy tan amante de las predicciones porque eso es predisponer a la persona a un evento futuro que no tenemos la certeza de que se vaya a cumplir como tal o no. Por ejemplo, al momento de yo atender mis consultantes, yo les puedo plantear una posibilidad, pero no quiere decir que eso a ciencia cierta vaya a ser de esa manera. Es como que los astros inclinan, pero no obligan. Al final, lo que tú decidas hacer con tu vida, ya sea en Quito, en Miami o en Francia, ya es totalmente el resultado de la sumatoria de lo que tú vayas construyendo de acuerdo a lo que vaya en concordancia con tu frecuencia vibratoria. Ahora bien, podemos recordar la historia del padre Abraham, y entonces Abraham era, y Sarai, que era su mujer en el pasaje bíblico. Y ellos para poder lograr tener progenie, la divinidad del Padre Dios les hizo cambiar su nombre para que pudieran tener a Isaac como progenie de ese linaje, de esa línea patriarcal. Porque recordemos también que para que hubiese alguna progenie dentro de ese patriarca que representa a Abraham, el padre de la gran nación, él tuvo con su criada Agar a su hijo Ismael. Entonces, bueno, ya aquí deriva también en otras historias y otras bifurcaciones, pero para mantenernos en el tronco de lo que estamos mencionando es que el hecho de que del nombre de Sarai al cambiar el nombre a Sara y de Abraham a Abraham, ya eso era una impronta o una frecuencia vibratoria que permitió que ellos tuviesen ese linaje directo, esa progenie, para que siguiera y se cultivara lo que fue después Jacob y las 12 tribus de Israel, y así nos vamos, ¿no? Para que ese linaje siguiera. Porque también, si bien es cierto, la numerología, además de la personalidad y la relación intrínseca también que tienen con los planetas y las energías y las frecuencias vibratorias, eh, también esto tiene que ver mucho pues con el linaje y tiene que ver mucho, o sea, esa interrelación energética de, hasta inclusive podría alegar que también tiene hasta mucha sinergia con lo que son las constelaciones familiares. Bueno, al final todo está interconectado y nos lleva a poder ir viendo cómo muchas cosas inciden. Y ahí yo quiero entrar en la parte que hablas de las predicciones, porque es súper interesante. A veces, claro, vas y te haces los oráculos y se te abre un tipo de predicción, pero como tú dices, al momento que tomas una decisión,
cambia algo, todo cambió. Ya no se cumple el proceso porque algo hiciste distinto que te llevó por otro camino, ya no el camino que se había predijo. Entonces ahí me parece. De ahí también quisiera entrar porque me llamó muchísimo la atención esta parte de qué es lo esotérico. Mira, siempre ha sido como tema de preguntas en muchas participaciones anteriores que he tenido al interactuar con público y al interactuar con mis consultantes. Y se trata de, pues, lo que viene de adentro, también en parte como lo oculto, porque si bien es cierto, mi querida Cris, no podemos negar los años de historia y como la lucha de los poderes por el control. Y siempre se le ha atribuido como la práctica esotérica a todo lo que viene de adentro, de lo espiritual, pero en métodos que no son precisamente los convencionales o aceptados por los dogmas tradicionales. Así como para poderlo simplificar y hacerlo más sencillo la explicación, porque no precisamente la espiritualidad eh, se manifiesta o se expresa asistiendo pues a alguna congregación de algún tipo de religión, sino simplemente lo que te nace de tu corazón para conectarte con ese ser supremo en quien tú crees que te da esa vitalidad y esa fuerza espiritual, porque todas la tenemos, pero cada quien tiene su libre albedrío y la manera que mejor le resuene la cosmovisión para conectar con la divinidad, con el ser supremo. Lindo, claro, esto nos abre la mente y poder entender tantas cosas. Y bueno, yo creo que todo el mundo estaba esperando lo de este tema, que María Antonieta nos empiece a contar sobre los tránsitos que se vienen este mes de septiembre, que es tan importante, y cómo nos van a influenciar cada uno. Como ella decía, se vienen dos muy importantes. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Bueno, sí, esto ya, primero lo voy a desglosar por las fechas y ya luego le voy a dar un poco más de detalles, porque así lo estuve preparando especialmente pues para esta conversación que estoy sosteniendo muy amenamente contigo y con el público. Miren, el día 7 hay un eclipse, 7 de septiembre, un eclipse lunar total. Si bien es cierto que no va a ser vista en la zona, este eclipse, obviamente todos los eclipses lunares es cuando se da la luna llena. Es obviamente un eclipse por ser luna que conlleva todo lo que es mental y emocional. Esto en términos generales y de acuerdo pues a la eclíptica en general, este eclipse se va a dar de acuerdo al sistema sideral en Acuario, 21 grados. Y en Occidente se va a dar sobre el signo de Piscis. O sea que sería Acuario 21 grados, yo le tendría que sumar 23,57 grados para que me dé el resultado en grados sobre el signo de Piscis, para que vayamos entendiendo cómo es este cálculo matemático. Si bien es cierto, como yo lo acabo de decir, son dos versiones de la historia del mismo consultante, pero también para saber exactamente en qué aspecto de la vida de cada quien impacta este eclipse, ya en eso, ya yo invito a que la persona se haga su carta astral conmigo, con mucho gusto, y pues ahí podemos hacer el análisis profundo. Bien, en astrología védica siempre hablamos de las estrellas que acompañan esos tránsitos. En este eclipse se va a dar sobre la estrella que quema. Entonces, ¿qué quiere decir este eclipse lunar? Que se va a dar sobre un aspecto que muchas cosas tienen que morir para permitir la entrada de otros aspectos nuevos en la parte emocional de cada uno, porque es un eclipse de luna. En sánscrito esta estrella se llama Purva Bhadrapada, pero bueno, yo siempre prefiero decirlo en español para hacerme clara, ya que estamos aquí en Occidente. Esta también es conocida como la estrella de la muerte, la estrella de la pérdida de la vitalidad. Este eclipse va a ser visible en el continente asiático, en Europa, en África y en Australia. Aquí en el área de nosotros, en Latinoamérica y Norteamérica y Suramérica, no va a ser visible. Sin embargo, es como que
se hubiera apagado la luz en alguna parte del planeta. Entonces, energéticamente sí tiene algún tipo de repercusión sobre nosotros. Como es un eclipse lunar, vuelvo y repito, tiene que ver mucho con mente y emociones. El 14 de septiembre se disuelve la oposición de Marte, que está ahorita mismo transitando por el signo de Virgo, ojo, nuevamente en el sistema sideral, con Saturno retrógrado en el signo de Piscis. Va a haber una guerra planetaria para esas fechas, o sea que muchos planetas juntos sobre un signo, y esa guerra planetaria va a estar en el signo de Leo. Los planetas que van a estar en esa guerra son Venus, el Sol, Mercurio y el nodo sur de la Luna. ¿Y esto qué puede dar por resultado? Puede haber muchos enredos, muchos malentendidos, pero puede que a otras personas esta guerra planetaria les sea favorable. Y en una guerra planetaria, el planeta que, digamos, gana la guerra es el que tiene mayor grados dentro de ese pedazo de 30 grados en pastel, como quien dice, el que se lleva la mayor parte del pastel para poder simplificar y hacerme entender bien esta explicación. Entonces, acto seguido tenemos, va a haber luna creciente en Géminis el día 14, y el día 21 es el eclipse parcial del Sol en 4 grados sobre Virgo sideral, con Mercurio exaltado sobre la estrella más firme, o sea que una estrella de una alta energía masculina. No va a ser visible en el área, solamente este eclipse va a ser visible en Nueva Zelanda y en Australia y Antártica, más bien orientado hacia el polo sur del planeta Tierra. Entonces, el día 28, Saturno, que está retro en Piscis, va a aspectar sobre el Sol y Mercurio en Virgo. Y Venus se va a aproximar al nodo sur de la Luna, o Ketu, como se dice en sánscrito, en Leo en unos 23 grados, 23 o 28 grados, 20, 28, no, 23 grados. Entonces, obviamente que estos son movimientos energéticos que va a tener alguna influencia en las personas, en el inconsciente colectivo, como bien lo decía Carl Jung en eh, sus hipótesis, sus postulados, es la palabra que estaba buscando. Y el 30 de septiembre cierra el mes con la oposición de la Luna con Júpiter, que son energías favorables, porque son dos planetas que son benéficos. Bueno, la Luna depende con quién se junte. Y la Luna va a estar en Sagitario sobre la estrella invencible, o sea que va a haber como una fortaleza mental en el inconsciente colectivo de lo tan vulnerable y resquebrajada que está con tantas cosas que están pasando. Y Júpiter va a estar sobre la estrella de la renovación en el signo de Géminis, que eso quiere decir que es como una renovación en la manera de pensar y en la manera de expresarse y obtener como una manera más filosófica de entender el mundo de por sí. Entonces, retomando lo del eclipse parcial del Sol del día 21 de septiembre, es sobre Virgo sideral. Entonces, el Sol se va a ver como chiquitito, apagado, porque también los eclipses solares tienen que ver más que nada con el efecto sobre la colectividad, ¿no? Entonces es como una pérdida de vitalidad, como una baja en el ego y como que callarme, porque obviamente Virgo es un signo de tierra, pero también es un signo que está regido por Mercurio. Pero ¿qué pasa? Que Mercurio casualmente va a estar exaltado, o sea, que va a estar en su máximo poder para ese entonces. Entonces es como un poco con el sol o sea, como achicado, achicopalado, y Mercurio, o sea, también como un momento de expresar cosas para aquellos que tienen algo callado, algo que decir, mucho trabajo del chakra de la garganta para decir puntualmente. Pero vuelvo y repito, estos son tránsitos y efectos energéticos en términos generales, pero si ya uno quiere saber específicamente sobre qué aspecto puntual de tu vida, ya sea temas de familia, tema de pareja, los hijos, la salud, las finanzas, tu carrera profesional como tal, y cosas más puntuales, ¿verdad? Ya definitivamente yo te invito a que la audiencia, con mucho gusto, se contacte conmigo directamente
y con mucho gusto le podemos realizar una carta astral para que sepan como la brújula por dónde se encuentran y qué es lo que necesitan hacer pues para entender su proceso y por qué está pasando por X, Z, Y situación, porque siempre son los retos y las oportunidades de mejora que nos toca tener y también como aquí tomo prestada la frase de mi instructora de sanación femenina, Sofía Nacal, con quien estoy actualmente estudiando cristaloterapia y bienestar femenino y bueno, entre muchas cosas, hay que reconciliarse con las condiciones de la vida existentes del momento presente. Y por eso vuelvo y digo, yo respeto mucho a los colegas y colegas hombres y mujeres que hablan de predicciones, pero yo siento que lo más importante es vivir el momento presente en su plenitud sin tener retaliaciones y arrepentimientos del pasado, porque ya el pasado pasó ¿y para qué preocuparnos del futuro y inyectarnos de esa ansiedad sobre cosas que no tenemos tampoco a ciencia cierta la certeza de que van a ser de esa forma? Entonces pienso que qué más y mejor tener una idea de por qué yo soy una persona que o soy tímida y no me gusta hablar mucho, o al contrario, hablo demasiado y debo de recatarme un poco sobre cómo me expreso, por decir algo, o porque tengo esta belleza magnífica física tipo Angelina Jolie o tipo Aishwarya Rai, no sé, de estas divas hermosas, bellas, y precisamente hay otros aspectos en su vida, o sea, en donde no lo tenemos todo, o decir que, bueno, tengo los millones de millones de millones de dólares, como decir, ¿quién puede ser? No me viene nadie así a la cabeza de personajes así o de estos banqueros eh, estrepitosos de las revistas Forbes, pero que tienen también en su vida emocional y que necesitan aprender en esta encarnación presente. Entonces, por eso no soy muy dada a alimentar a las predicciones, o sea, solamente como posibilidades, pero al final tu libre albedrío es el que toma la decisión de cómo tú quieres llevar tu vida. Cuando tú empiezas a hablar de todas estas celebridades, ¿tú crees que ya, o sea, nacieron con las estrellas, ya la estrella estuvo ahí y tan solo tenían que sacar su potencial para dar lo mejor y poder avanzar? Yo sí digo, porque bueno, casualmente cuando hice uno de mis exámenes para pasar uno de los niveles cuando estuve estudiando astrología védica duro, justo en la pandemia estaba en el segundo nivel, recuerdo, y yo me acuerdo de, yo elegí en tema libre el porqué del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. Y recuerdo que Angelina en su casa uno, si no me equivoco, tiene a Venus y eso ya denotaba que, o sea, ella tiene esa belleza física imponente, muy el estilo de ella, la verdad, pero independientemente de esa belleza, bueno, hemos visto que el resultado de su vida amorosa no ha sido al 100% de el vivieron felices para siempre. Ella quizás en su relación con Brad Pitt le tocó aprender lo que le tocó aprender y bueno, por lo menos tenía una casa 5 que es la casa que tiene que ver con los hijos, muy favorable para ella tener sus hijos naturales, pero sobre todo el amor tan grande que ella estaba dispuesta a darle también a hijos que no eran nacidos de la útera que ella tiene, pues. Y son cosas bonitas, pues que no le podemos quitar el crédito independientemente de que su matrimonio con Billy Bob Thornton no fue lo mejor y luego con Brad Pitt y no es que precisamente haya reconstruido una vida oficialmente con alguien en pareja, pero no es una garantía porque, bueno, también ella ha hecho una labor súper admirable con ACNUR, con los refugiados políticos sufridos en las guerras, y eso también tiene tanto valor eh, como cualquier otra cosa, ¿no? Porque no todo es lo material y lo tangible, también es la parte emocional, espiritual que cuenta sobre ese ser. Claro, ahí podemos entender muchas cosas que vivimos de nuestros procesos, no son casualidad, ya están puestos en los astros y tan solo la energía tiene que salir de esa situación para poder evolucionar y poder seguir avanzando. Así es. Claro. Sí, Yo ahí quiero entrar en una parte, porque supuestamente como nacimos, después de 13 años, otra vez todo está colocado de la misma forma. ¿Es así o no?
¿Te refieres a los retornos solares cuando los astros se colocan en las mismas posiciones similares a cuando Así nacimos? es. Definitivamente es como un renacer, porque siempre tenemos oportunidades. Y también hay que ver otras cosas como el periodo planetario en que se encuentra la persona, que no es más como si digamos que nuestra vida fuera un pastel y lo dividimos en diferentes segmentos, pedazos, y de acuerdo a la influencia de ese planeta. Por ejemplo, tú estás en el periodo, vamos a decir, de Júpiter. Entonces es un momento en que la energía de expandirte, de acompañar a las personas en sus procesos educativos, de acompañarlas en sus procesos de crecimiento espiritual, es cuando más fuerza toma en tu vida acompañando a otras personas y en tu propio crecimiento, porque sea como sea, somos reflejos los unos de los otros y pues tomamos ese marco de referencia para esa sinergia y ese crecimiento en comunidad. Si tú tienes, por ejemplo, un periodo planetario predominado por Venus, puede que te vuelques más hacia las artes, hacia la creatividad, hacia la música, la pintura, el teatro, por decir ejemplos. Si estás en un periodo planetario de Marte, quizás tiendas más a accionar cosas, a crear cosas. Si te dedicas al deporte, tu rendimiento sea el mejor en ese momento. Y el del sol es como tu vitalidad, tu salud. El de la luna, que fue el que me tocó a mí, cuando fue mi periodo planetario, la luna fue cuando a mí me tocó ser madre y pues cuando tuve a mi hijo Sebastián y así sucesivamente. Entonces, esa es otra variable que hay que entender dentro de la carta astral de la persona para conjugarlo con la posición que tienen actual de los planetas, porque una cosa es la posición natal de los planetas en la carta y otra cosa es la posición que da como resultado del tránsito, porque obviamente los planetas se van moviendo de este a oeste, de acuerdo también en sincronía con el movimiento de rotación del planeta Tierra y además del movimiento de traslación que ya mencioné en algunos minutos antes de esta conversación. Sé que de los tránsitos más importantes, tú hablabas de la luna el 7 de septiembre y el sol el 21 de septiembre, son los que mayor influencia van a tener. Definitivamente esto, Cris, porque recordemos que las luminarias mayores son el sol y la luna. Y de hecho, en India la gente tiene la tradición de casarse en una época que se le llama en sánscrito Akshe Tritiya. ¿Qué quiere decir? Cuando la luna está acomodada en la mejor posición donde se exalta y el sol está también en la mejor posición cuando se exalta. O sea que cuando el sol está en Aries, y la luna está en Tauro, eso es cuando los matrimonios se dan así, porque es una manera de garantizar mucha luz y mucha, duración y estabilidad. Esa era la palabra que estaba buscando en una vida matrimonial y en la consolidación de familia. Es increíble, pero así es visto como tal, porque son los entes naturales de luz. El Sol por ser la estrella del centro del sistema solar y la Luna porque obviamente es el satélite natural de nuestro planeta Tierra donde habitamos y somos parte. O sea que cuando me vaya a casar voy a tener que hacerme la carta astrológica para ver la fecha exacta. O sea, no es de Exacto, escoger así nomás, sino realmente darle una influencia para que todo funcione. Qué interesante, me parece tan interesante, María Antonieta. Te agradezco muchísimo por este tiempo. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden seguir. por supuesto, Cris. Me pueden seguir en Lotus Védica, Lotus, Lotus, Vedi y la letra K, Védica. Me pueden seguir en Instagram y me pueden seguir también por Threads en esa misma cuenta, Lotus Védica, y me pueden seguir también por TikTok. Me pueden seguir allí y pueden también escribirme un DM al código de Panamá más 507 66756830. También pueden escribirme a mi correo electrónico. Ese sí lo mantuve con la marca anterior porque, bueno, pues ya el branding es lotusyoga507 @gmail. Ahí me pueden escribir y con mucho gusto, bueno, ya estoy poco a poco construyéndome mi landing page. Voy a mi ritmo, al ritmo saturnino, bien lenta, pero prefiero segura.
para tener ya un landing page y ya pues esto, una inteligencia artificial también que me acompañe cuando no estoy dormida o lo que sea, cuando son personas de otros usos horarios, pero de habla hispana. Digo, también atiendo en inglés, que necesiten pues de estos servicios, de esta orientación a través de los astros. Es como decía mi profesor Pablo Contreras Elena, que le decía también su gurú, o bueno, el sabio que lo sacó de la oscuridad, que eso es lo que quiere decir la palabra gurú. Y es que muchas veces al solo observar el cielo, ahí encontraremos las respuestas que necesitamos para nuestro renacer. Qué lindo. Qué lindo. Ya me dio ganas de hacerme pronto para poder ir viendo. Sí, yo creo que me hice hace 10 años uno, fue interesante el proceso, pero creo que ya es momento de seguir para ir viendo qué nos va encaminando. Realmente, María Antonieta, para mí ha sido un gusto el poder compartir el día de hoy. Yo ya voy a revisar las preguntas, les voy a empezar a contestar para poder ayudarles en lo que se pueda. Quiero agradecerles a mis compañeras, a Zulay Rodríguez, a Gina Cubillos, a Violeta Monge, que somos Mi Sagrado Femenino. Recuerden que estamos todos los lunes a las 12 hora México y cada semana con un tema maravilloso y les deseo un septiembre maravilloso de muchas bendiciones y que todo sea lo mejor. Gracias por todo. Gracias, chao.